Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 177. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo anda la cosa por Argentina? Hola, Ramiro. Hola, Daniela. Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo anda la cuarentena por Argentina? Que ya va bastante tiempo ya, ¿no? Ya casi 3 semanas, ¿no? No, hoy el mes. Ah, un mes ya. 30 días. Uh-huh. Brasil se levantó como noticia con 2 datos, ¿no? Relacionados con Argentina. Primero, el alto índice de aprobación de Alberto Fernández, que acá decían que llegó al 88%, de las medidas principalmente que ha tomado con relación a la COVID-19. Y también el bajo número de muertes que hay y de personas infectadas. ¿No? Claro. Se ponía en contraste con lo que pasa acá en Brasil, que realmente hay una disputa política aquí entre el presidente Jair Bolsonaro y los gobernadores e intendentes, ¿no? Porque mientras muchos gobernadores que apoyaban a Jair Bolsonaro muy pero muy fervientemente, algunos de ellos, como el de San Pablo, Doria, o el de Río de Janeiro, Witzel, o el de Goiás, Cayado, y ahora toman medidas que son las que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y Bolsonaro está desesperado con que quieren que se levante todo, que no haya cuarentena y que vuelva a trabajar, porque estamos dentro de esa falsa dicotomía, ¿no? Entre la economía o la salud, y realmente no es falsa esa dicotomía, porque o paramos ahora o paramos después, una de las dos cosas. Ya creo que el camino que ha tomado Gran Bretaña, Estados Unidos, ya lo demuestran de esa manera, no sé. Sí, parecería que el camino de separar la economía de la salud no está dando los resultados esperados. O sea, inevitablemente terminan con recortar la situación económica porque la situación se va agravando día a día y no se puede seguir manteniendo ese ritmo. Yo estuve leyendo algunas opiniones que planteaban de que el aislamiento así obligatorio masivamente era una medida un poco irracional, en el sentido de aislar extensas poblaciones que no habían estado expuestas a la contaminación era una solución, decían, igual que la de la Edad Media, que el problema está en que se tendría que hacer testeos generales para poder permitir la circulación. O sea, me parece como, a mí me dio la impresión de que algunos que opinan en relación a que la medida extrema del aislamiento absoluto no garantiza ni puede asegurar que después no vuelva a haber otro brote, ¿no? Como medida sacada de la galera, no garantiza en el futuro cómo se reinserta de nuevo toda la actividad por el tema del rebrote, y que la solución, algunos opinan, no es que yo esté de acuerdo, sería hacer testeos masivos e ir trabajando con sectores. Por ejemplo, acá en la ciudad de Rosario, de la gente que está contagiada, son todas personas que viven en el centro de la ciudad. Hay un caso en la zona noroeste y 2 en el sur. Es como que se podría hacer. Después pusieron un ejemplo de China, dice que, no sé si vieron que en China dice que tienen cámaras que hacen registros de temperatura de los pasajeros. Entonces al tipo que tiene, suponete que está viajando, que tiene temperatura, y le mandan un mensaje a su celular para que se reporte inmediatamente a un centro de salud, y de esa manera tienen controlada la población. Bueno, son ideas que se largan. Yo particularmente creo que esas ideas son todas acertadas.
Y concuerdo prima facie con todas ellas. El problema es que nosotros estamos por ahí en un mundo real y la cosa se complica. Una de las cosas, por ejemplo, que se me ocurre pensar es en la guerra internacional por causa de los insumos básicos, entre ellos los testeos, ¿no? Lamentablemente son pocos los países que los producen y ustedes vieron, ¿no? Lo que ha hecho Donald Trump, que comentamos en el programa anterior, de quedarse con las remesas en los aviones, fue terrible. Argentina tuvo que mandar en un vuelo totalmente inédito, ¿no? Ir a través del Pacífico para ir a China con un avión propio, un avión de pasajeros ni de carga aérea, porque se corría el riesgo de que las cargas fueran, digamos, decomisadas, por llamarle de alguna manera, ¿no? Fueran retenidas en algún otro país que las necesitara. Acá en Brasil pasa más o menos lo mismo, ¿no? Receita Federal, que sería más o menos así como la Dirección de Rentas en Argentina, consiguió parar una carga que iba con destino a Italia. Y porque se necesita aquí. Y ya había sido vendida para Italia, pero no se puede entregar. O sea, hasta las máscaras, hasta los barbijos, parece que se disputan violentamente entre los países como pocas veces, ¿no? Y por otro lado, creo que no sé si nosotros estamos como humanidad así preparados para obedecer. En China, por ejemplo, todo el mundo habla de lo que ocurrió en Wuhan y realmente era de meter miedo, gente, porque fue el ejército el que intervino en la vida social de las personas. No es que los chinos eran todos disciplinados y obedientes de la autoridad, no, fue el ejército que tomó medidas muy pero muy duras y que más adelante vamos a tener que ver si no estaban violando los derechos humanos, ¿no? En Europa ha pasado lo mismo, en escenas bizarras que se veían en Alemania, los jóvenes haciendo picnic en el parque, en plena época de cuarentena, ¿no? Hacían los Corona Fest. En Francia, para poner otro ejemplo, que se puede medir en números, hay 800.000 infracciones realizadas para las personas que han violado la cuarentena. 800.000 personas. Entonces, yo no sé si nosotros estaríamos en la condición de decir, bueno, si confíen en nosotros, que nosotros vamos a respetar lo que nos digan. Por ejemplo, no pasen por tal barrio, no hagan tal cosa. Me parece que en un mundo ideal yo concuerdo con esas cosas, pero en un mundo real como el que nosotros estamos, me parece que se hace muy pero muy complicado. Tal vez tengo una visión un poco pesimista yo. No, mira, el artículo que leí hacía como un contrapunto entre el sistema chino, que de alguna manera autoritario, y las democracias como las conocemos nosotros. Según el artículo decía que el que ganó de alguna manera fue el autoritarismo, en el sentido de que disciplinó a las y los ciudadanos y por eso lograron tener resultados concretos. Es cierto que en las democracias como la italiana o, bueno, la argentina también, la brasilera, es difícil de que se pueda entender una medida que tiene que ver, lo primero que se plantea es las libertades, los derechos civiles. Ahora, no podemos dejar de hablar de la medida que tomó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de que las personas de 70 años y mayores no pueden circular, ¿no? Un Estado que se mete a ordenarle a la tercera edad a no poder circular. Me parece que la medida, como medida extrema, siempre va a generar alguna resistencia, desde lo jurídico, desde lo social, desde lo político, desde la derecha, desde la izquierda. O sea, es una decisión tomada, yo creo que con el ánimo de, no tanto me parece de cuidar y de proteger a nuestra tercera edad, sino de no colapsar las salas de terapia intensiva y los respiradores, ¿no? Porque me parece que estadísticamente terminan siempre en un respirador y en una sala de emergencia, si a costa de libertad de la tercera edad. La tercera edad me parece que tiene los mismos derechos que tenemos las personas que tenemos 59 años, 60, 69, ¿no? Me parece que tendría que tratar de disuadir y no de ser combinatorio. Es una opinión. Yo creo que en realidad eso demuestra que las políticas de Alberto Fernández fueron muy correctas y de alguna manera la gente quiere subirse a ese tren y sobreactúa. Lo veo porque Larreta, que es el intendente de Buenos Aires, que ha impuesto esta medida, pero también veo otras medidas, por ejemplo, como las que toma Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, también del mismo partido, también de la oposición, que también exagera y quería ponerle fajas a las personas que tuvieran coronavirus para avisarle a todo el barrio, para que supieran y para...
Me parece que como están sobreactuando, como saben que la gente mayoritariamente está de acuerdo con estas medidas que se están tomando, de alguna manera sobreactuaron los dos y... No, que voy a hacer lo impensado, lo voy a defender a la red. Por dos razones. Yo ya te lo había dicho el programa pasado, que a mí me disgustan de sobremanera la limitación de los derechos individuales. Yo estoy totalmente en desacuerdo, aunque acepto que por situaciones extremas y por un tiempo determinado se podrían limitar. Uno, me parece que vive en la Edad Media, lo que decía Daniela, vos decías sobre cómo se controlaba la Edad Media, se lo controlaba como hace Morales, pintaban las casas, o sea, esa es la manera, no estoy de acuerdo. Pero me parece que en la capital de Argentina, que es el lugar que más contagiados hay, que más enfermos hay, donde más está circulando el virus, es lógico que al grupo de riesgo se lo intente confinar de la manera más elegante. Puede ser que haya sido exagerada y todo, no discuto la manera que lo hizo Larreta, pero porque en algún momento se va a tener que optar por a quién se le da el respirador o no, como se hizo en Europa y como se hizo hasta en países impensados. En Suecia, un país nórdico de los mayor nivel de vida, con un buen sistema de salud, tienen un sistema que a los mayores de 80 años no se da respiradores, y 60 y 80, si tienen una enfermedad aparte del coronavirus, tampoco usan respiradores. Yo creo que de todas maneras se le limitaba lo mismo el uso del respirador si escala la enfermedad, que tampoco se puede saber, se espera que sí, porque en todos los países escaló. Por eso me parece que es una decisión medianamente acertada, aunque se la presentó de manera que le iban a cobrar multa y todo eso. Creo que sí es una exageración, pero una manera de restringir que se hace en defensa de ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, Alemania, si bien tiene muy pocos muertos, tiene 145.000 casos, y allá la libertad individual es intocable. Lo que vos decías que es cierto, en Alemania andan los alemanes por todos lados, porque ellos, por sobre todas las cosas, creen en la libertad individual. Por eso tienen esa cantidad de casos. Entonces yo creo que, aunque está dolorosa seguramente, pero mientras es limitada en el tiempo y quiere asegurar los grupos más riesgosos, no sé si está mal. Bueno, Osvaldo, vos abriste varios frentes de discusión acá muy interesantes. Por ejemplo, uno es el tema de la libertad individual y otro es el tema de los respiradores y la política sanitaria. Yo propongo que escuchemos una canción y después seguimos con esto. ¿Qué les parece? Dale. Vamos a escuchar entonces a Yacaré Manso y La Enchamingada, un tema que se llama Estamos. Los instrumentos y las tonalidades, ellos se combinan, puede vibrar en consonancia con su espíritu y le alcanza el camino para hallarse a sí mismo en la simple, bella y trascendente melodía de un universo que es el suyo. Vimos el camino, descubrimos lo divino, parecíamos tranquilos. Luego una tormenta vino y puso en movimiento el pensamiento. Ya nada será igual, es así. Ya nada será igual. Éramos el centro, el universo casi nuestro, ese equilibrio de la humanidad. Cielo y egoísmo divididos por abismos, lo que miras no es la realidad. Una desolación, una desolación, una desolación, el sol. Una desolación, una desolación, una desolación. Estamos bien.
vino y puso en movimiento el pensamiento, ya nada será igual. Una desolación, una desolación, una desolación. Estamos bien, estamos como queremos, estamos mal, estamos como estamos, estamos bien, estamos como queremos, estamos mal, estamos como podemos, estamos bien, estamos como queremos, estamos mal, estamos como estamos, y estamos bien, estamos como queremos, estamos mal, y estamos como podemos. Estamos bien, estamos como queremos, estamos mal, estamos como podemos. Bueno, lo que escuchábamos era Yacaré Manso junto con La Enchamingada y el tema Estamos. Y ya vamos a tomar los dos temas que había dejado Osvaldo y vamos a relacionarlos con nuestra realidad más latinoamericana. Bueno, yo lo voy a relacionar con el tema de acá de Brasil, el tema de los respiradores, porque el nuevo ministro de Salud, ya no está más Mandetta, el día 17 lo dejaron afuera, y nombraron a Teich, un hombre que viene de los grupos privados de los hospitales. Y se ha rescatado un video de él, que del año pasado, donde decía que bueno, que había que hacer una política de priorizar a quién salvamos. Entre salvar una persona de 80 años y un joven adolescente, había que salvar a un adolescente porque tenía más años de vida y una persona de 80 años supuestamente ya tenía una vida hecha. Bueno, esto ha generado, imagínense, señores, una polémica impresionante porque, claro, todo el mundo decía, bueno, a ver, hay una jovencita adolescente de la favela de Rocinha y un banquero de 83 años. ¿A quién le va a dar el respirador usted, no? Porque justamente así en abstracto, ¿viste? Pero cuando el caso es real y concreto, ahí la cosa cambia un poco de color. Y la última que ha dicho el día 9 era que para qué iban a comprar tantos respiradores, porque después, pasada la pandemia, ¿qué iban a hacer con los respiradores? O sea que nuevamente estamos aquí en Brasil, lamentablemente, con la lógica del mercado y no con una lógica de sanidad como tiene que ser ante un evento como este, como el de la pandemia, ¿no? Y eso ya me parece a mí que es un alerta impresionante con relación a lo que puede llegar a pasar. Yo creo que muchos países optaron por dejarlo al mercado, que pasó en Estados Unidos, que es el que justamente el que más muertes tiene y el que más casos confirmados tiene. Casi una tercera parte de los casos que hay en el mundo son en Estados Unidos y ellos tienen el mercado, opera libremente. Y escuchaba que lo decía Cuomo, el gobernador de Nueva York, que él pedía que el gobierno centralice la compra de respiradores y que los vaya repartiendo, dice, porque si no parece una oferta de Amazon, que cada estado, el que tiene más plata, compra más respirador y ofrece más y paga más. De hecho, un cargamento de respiradores que iba a Brasil la semana pasada, pasó por Miami y el estado lo compró, o sea, y los chinos se lo vendieron, le dijeron a Estados Unidos, porque decían por razones técnicas, era porque los Estados Unidos habían pagado más. Yo creo que es una política equivocada y creo que es acertado lo que hizo el gobierno argentino, el Ministerio de Salud, de centralizar las compras e impedir la exportación. Que acá hay 2 fábricas que producen respiradores, que las 2 están en Córdoba y que están produciendo para el mercado interno exclusivamente. Y lo que vos decías, tenían un montón de estos hechos de exportación, los suspendieron a todos para entregar al mercado interno. Y yo voy más allá, Osvaldo. Inclusive Trump echó mano de una ley de guerra para pedirle a las compañías automovilísticas que hagan respiradores, ¿no? Principalmente a la General Motors, porque es un evento excepcional, entonces a veces amerita que se tomen lamentablemente medidas excepcionales, ¿no? Sí, seguramente, y eso es, al no haber vacunas, parecería que la solución
La cura es, en los casos que se van agravando, es a través de tener una atención respiratoria, ¿no? Y eventualmente la cuarentena sirve para eso, para dar tiempo a los países, hacerse un poco de tiempo para conseguir, digamos, superar la falta de lechos y de hospitales, ¿no? Pero antes de eso, vos habías planteado otro tema muy importante, Osvaldo, que era el tema de las libertades individuales. Y yo quiero destacar dos cosas aquí con relación a eso, que es lo que está ocurriendo tanto en Brasil como en Estados Unidos, que en nombre de la libertad de ir y venir en Brasil y de las libertades individuales constitucionales en Estados Unidos, hay gente que sale a manifestarse en contra de la cuarentena para salvar la economía supuestamente. Son grupos de ultraderecha, aquí en Brasil están identificados con el Bolsonaro y en Estados Unidos con Trump, y lo hacen justamente en oposición a los gobernadores, en el caso de Estados Unidos contra la gobernadora de Michigan, ¿no?, que es demócrata, y acá en Brasil principalmente contra el gobernador de San Pablo, que era aliado de Bolsonaro hasta la pandemia, y con el de Río de Janeiro, Witzel, que también lo era, como dijimos antes, pidiendo directamente juicio político a los gobernadores y utilizando esta libertad individual, este derecho individual, como una medida política, como un ariete, desconociendo este fenómeno que se impone, que es la pandemia esta de la COVID-19, por motivos políticos, todo agitando la bandera de los derechos individuales y de la libertad. Los escucho a ustedes y asocio algo que escuché también. En 29 días tenemos 22 femicidios en Argentina. Es una realidad que no se puede negar. En estos 29 días la poca posibilidad de las mujeres de acceder a la justicia. Ahora se liberaron los lugares para poder ir a hacer las denuncias por violencia. Está entre las 11 excepciones. Esto es una cosa que también está dentro de las, entre comillas, libertades individuales. Y otra cosa también, Ramiro y Osvaldo, que tendríamos que decir de Argentina, es que esta situación especial da lugar a los excesos que ha cometido, por las denuncias que tienen personales de las Fuerzas Armadas por la represión en los casos de los jóvenes, ¿no? Creo que también hay en la tensión entre libertad individual y facultad del Estado para, entre comillas, controlar y o reprimir, me parece que también en esa tensión no olvidemos que venimos nosotros de una policía de la provincia de Buenos Aires que venía dirigida bajo las órdenes de la Patricia Bullrich y que bueno, la gente no se remoza en 2 meses de cambio de gobierno, ¿no? Es como que hay dos polos, ¿no? Por un lado, la campana de las libertades individuales a costa de la salud pública o a costa de la solidaridad, y por otro lado está la cuestión del control social, no importa cómo. A mí me parece preocupante las dos cosas. Con relación al tema de las mujeres, Daniela, lamentablemente, acá en Brasil también está muy grave, porque se juntan varias cosas aquí, ¿no, Daniela? Por lo menos lo que se ve aquí, principalmente en los barrios más pobres, en las favelas, es que muchas de esas mujeres eran cuentapropistas, vendían café, vendían tortas en las puertas de las fábricas o a veces en las estaciones de trenes, y ahora no salen a trabajar, o sea que no tienen ese dinero, y además están en casa con un marido que exigen que ellas sigan produciendo como producían antes. Entonces es un panorama realmente muy pero muy feo y de mucha violencia. Y claro, y lo que decís vos, Daniela, del abuso de la policía, el atropello contra la forma de hacer los abordajes, eso me trae un tema que habíamos hablado el programa anterior con Delia, ¿no? Que era el tema del África. ¿Se acuerdan que Delia había comentado que el padre de un amigo lo habían matado a la policía a palazos porque había vuelto tarde del trabajo? Parece que la cosa es así. Según los diarios nigerianos de Punch y de This Day, hay una denuncia de que en Nigeria se mataron 18 personas por descumplimiento de la cuarentena, cuando la COVID-19 mató apenas a 12. O sea, la policía mata más a palos de lo que mata la propia enfermedad que supuestamente dicen que es para evitar, ¿no?
Y además, como si eso fuera poco, está el tema del hambre, ¿no? En el barrio Kibera, en Nairobi, en Kenia, se ha juntado muchísima gente a buscar comida que le daba el Estado y claro, y estaban todos juntos, estaban todos desesperados por comida, como ha pasado en muchos otros países, hasta en Estados Unidos se calcula que millones de personas van a recibir la comida gratis que le da el gobierno. Imagínense en el África. Y bueno, y la policía los ha reprimido ferozmente. Y te digo que nos ha mandado Delia. ¿Quieren que lo escuchemos? Vamos. Dale. En estos días en el barrio de Kibera, en Kenia, mujeres y niños en el suelo, ensangrentados y pisoteados durante un reparto de comida, mientras la policía dispara gases lacrimógenos contra la multitud e intenta dispersarlos a golpes, es lo que está sucediendo en Kenia. Kibera es el barrio más pobre y más grande de África, no solamente de Kenia. Y esta escena tuvo lugar el viernes pasado, en pleno centro de la capital de Kenia, donde está este barrio. Podría ser solo una advertencia de lo que puede venir si África no logra combinar la lucha contra el nuevo coronavirus y la ayuda a millones de ciudadanos en situación de pobreza. En Kenia el nuevo coronavirus ya ha contagiado a más de 200 personas y matado al menos a 11. Para contener la propagación del virus, el gobierno aisló la capital, Nairobi, y algunas zonas costeras e impuso un toque de queda nocturno. El toque de queda es desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Estas decisiones han costado el empleo a mucha gente. El presidente Uhuru Kenyatta amenazó con un confinamiento total para obligar a sus conciudadanos a respetar las reglas. Pero los funcionarios reconocen que sería una elección dolorosa, pues un 60% de los habitantes de la ciudad viven en barrios pobres en condiciones en las que la distancia social y la prohibición de moverse son prácticamente imposibles, pues la mayoría vive en infraviviendas y depende de la economía informal. Bueno, eso es lo que ocurre en Kenia y también lo que ocurre en muchos lugares de Latinoamérica. El día 19 de abril se conmemoró el Día del Indígena y sabemos muy bien que lamentablemente no hay muchas cosas para conmemorar. En todos lados las comunidades de pueblos originarios se quejan de que les falta lo básico, como por ejemplo agua, o sea que vamos a hablar de otras medidas sanitarias, ¿no? Pero dentro de eso que tengo una buena noticia, gente. Y bueno, y viene de acá de Brasil, y tiene que ver justamente con los pueblos originarios del norte de Brasil, y una sentencia le prohíbe a los misioneros evangélicos entrar en el territorio de las tribus indígenas de Brasil mientras dure la pandemia del COVID. Y esto es realmente una cosa muy pero muy interesante porque estos pueblos están siendo hackeados en plena pandemia, les están destruyendo los territorios que ya están delimitados y demarcados por ley, tanto para extraer madera como para buscar oro, y lamentablemente ya están con coronavirus, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho en el programa anterior que había muerto un joven de 15 años de la tribu Yanomami y otras 2 personas más? Bueno, si llegan a entrar más, a tener más contactos con la gente blanca, como dice la sentencia, esto se puede llegar a convertir en un verdadero genocidio. Va a ser una muerte, va a ser una masacre como las anteriores, como las que ya ocurrieron en los años 70, ¿no? Entonces me parece que es una buena medida dentro de tantas cosas que nosotros vemos que ocurren con los pueblos originarios en América Latina. Sí, creo que por suerte todavía actuó en el coronavirus en lugares de altos ingresos o de ingresos medios, y entonces no se nota tanto, pero sí seguramente la pandemia empezaría en las villas miseria, en las favelas en Brasil, en las villas de Argentina o en las de los demás países o en los barrios pobres de África, o sea, sería realmente una tragedia humanitaria. No sé cómo se podía combatir, digamos. Sí, Osvaldo, lo que estás diciendo vos es realmente cierto. Ya hay casos de coronavirus en las favelas de Río de Janeiro y algunas de acá de San Pablo. Y bueno, y los barrios acá en San Pablo que tienen 1000 fallecidos por coronavirus, bueno, tanto en la zona norte de Brasilandia como los barrios de zona este, San Miguel y el barrio de Itaqueras, que son los que tienen contactos con el aeropuerto.
son los principales focos. O sea, está desplazando desde la zona sur de la parte más rica hacia la zona norte de la zona este. Pues sí. Es triste, ¿no? Es triste porque digamos que se va desplazando desde la gente de la clase alta hacia los más pobres. Bueno, vamos a escuchar un tema que nos propone Delia, que se llama Sauti Sol, de Sura Yako. Nimekuchagua wewe, nikupende, mama, sitaki mwingine, aushi usiniache, usinitende, mama, usipende mwingine, moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi, moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi, sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, na tabasamu lako maua, mzuri mama, mzuri mama, sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, na tabasamu lako maua. Itabidi nikulinde, nikutunze, mama, usikose lolote, pete nayo nikuvishe, nikuoe, mama, usiende popote, moyo wangu ushakubali, umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi, itabidi nikumari, moyo wangu ushakubali, umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi, itabidi nikumari, ile sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, yeah, mzuri mama, na tabasamu lako maua, mzuri mama, yeah, mzuri mama, oh, mzuri mama, na figa yako kama ya chupa, mzuri mama, baby, mzuri mama, yeah, mzuri mama, na sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, yeah. Piga dance kidogo, piga dance kidogo, dance kidogo, piga dance kidogo, dance kidogo, piga dance kidogo, dance kidogo, sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, tabasamu lako maua, mzuri mama, yeah, mzuri mama, yeah, mzuri mama, sura yako mzuri mama, mzuri mama, you're so beautiful, mzuri mama, mzuri mama, you're so yeah. Piga dance kidogo, baby dance kidogo, mama dance kidogo, mzuri mama, na piga yako kama ya chupa, piga dance kidogo, baby dance kidogo, mama dance kidogo, na tabasamu lako maua, mzuri mama, mzuri mama, mama dance kidogo, niwe 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 niwe. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, y ahora continuando con el programa, yendo a la parte principal, vamos a hablar del tema de la renta básica universal, también denominada en algunos otros lugares renta ciudadana, y que se viene tratando desde hace bastante tiempo. Parece que la primera vez que se habló de esto fue en el libro La Utopía, ¿no? De Tomás Moro, ya por el 1516. Después, más o menos contemporáneamente, el humanista español Ludovico Vives también
habló de eso en su libro de Subventione Pauperum. Y después, bueno, fue pasando por algunos otros pensadores como Condorcet y más modernamente filósofos como John Stuart Mill también proponían una renta básica universal o por lo menos una ayuda para todas las personas. Y algunas personas también de derecha, ¿no? Como por ejemplo Milton Friedman, más modernamente, ¿no? En su libro Capitalismo y Libertad. O James Tobin, bueno, estamos hablando de dos premios Nobel de Economía, ¿no? E inclusive hasta el propio Richard Nixon estuvo pensando en la posibilidad de crear una renta básica universal en los propios Estados Unidos, ¿no? O sea que es un tema que cada tanto aparece y ahora frente a esta pandemia y frente a cómo se va a retomar la economía, aparece debatido, ¿no? Acá en Brasil lo propone el Partido de los Trabajadores. ¿Pero qué es esto de la renta básica universal? Bueno, según una definición así un poco académica, sería el derecho que tendría toda persona de recibir un estipendio por parte del Estado que le garantice su nivel de vida mínimo. Primero empezaría diciendo, porque en esta época me parece que se hace como una mezcla de cosas. Que cualquier subsidio, por ejemplo, el plan que establece Trump en Estados Unidos, que es la entrega del cheque Trump, que le dicen que manda un cheque a cada ciudadano para que pueda satisfacer necesidades básicas, o los subsidios o seguros de desempleo, o todo ese tipo de con la renta básica universal. Básica universal, a diferencia de no necesita de una causa en el ciudadano, en la persona. Ni siquiera se necesita que sea trabajador o que esté buscando trabajo, porque lo que buscaría es asegurar un mínimo de ingreso para poder vivir. Entonces me parece que el concepto tuyo está bastante bien expresado, Daniela, pero me gustaría aclarar eso, que a diferencia de los demás, abarca a todas las personas. Y hubo varios intentos en el último tiempo, inclusive la OIT en 2016 estaba estudiando la posibilidad de lograr una renta universal, y no le es nada fácil porque generalmente chocaba con el tema de la financiación, que era el problema que tenía. Pero me parece que es una buena medida, la renta básica universal. Según he tomado de un periódico, esa esperanza por la renta básica universal anda por el mapa mundi en varios países, ¿no? Entonces habla de lugares muy diversos, como por ejemplo Finlandia, como Ontario en Canadá, como Stockton en California, como Barcelona también, como Kenia, como Escocia, como Utrecht en Holanda, como el Reino Unido, como Italia, que también ya se planteó la idea, como la India también, que de alguna manera colocaron alguna renta básica o están pensando en colocarla. Y también incluiría aquí en estos lugares también a Portugal, ¿no? Sí, yo lo que leí un poco en relación a esto es la experiencia que hizo Finlandia, no sé si lo vieron. Sí. Que hizo, viste, esa experiencia de los 2 años para ver si estas personas que recibían podían mejorar sus condiciones para buscar empleo, podían capacitarse. Bueno, después ahora se planteó que se terminaba a finales del 2019. Igualmente no era universal porque fue una experiencia, como un experimento que hicieron, independientemente de que la persona tuviera aptitudes o no. Fueron elegidas al azar, tuvieran o no tuvieran trabajo. Y después se planteó el tema del incentivo. La cuestión que nosotros habíamos pensado que tenía que ver con parate, por ejemplo, económico, y en las medidas que tomó Argentina, en donde dio de alguna manera ayuda a determinados sectores. La cuestión de la renta universal, había un informe muy interesante que hace un mexicano en CEPAL, en donde dice que habla para la realidad de México, ¿no? Que donde decía que el salvataje de los bancos equivalía a que cada mexicano podía recibir una renta universal de tantos dólares, ¿no? Planteando o pensando en desde algunos pensadores, si se puede decir, ¿no? Pensadores de la izquierda, ¿no? Es que el no pago de los intereses de la deuda permitiría redistribuir algún tipo de renta universal entre la ciudadanía ante esta coyuntura específica que es el parate económico por el coronavirus. Independientemente de la coyuntura, la renta universal, como vos bien señalabas, Osvaldo, que no requiere pertenecer a una clase específica, sino que la recibirían las personas por solo hecho de ser personas,
Acá en la Argentina tenemos tanta división cuando a los pobres se les dice planero, choriplanero. Imagínate la resistencia que tendríamos desde vastos sectores de no sé si podríamos decir la derecha. ¿A ustedes qué les parece? Yo creo que, Daniela, estás colocando algunas cosas muy interesantes. Por un lado, estamos hablando de quiénes pagarían esa renta básica universal y por otro lado, quiénes son los que estarían a favor y quiénes son los que están en contra. Y esos son temas que ahí creo que está el verdadero intríngulis de la cuestión. Yo les propongo que escuchemos una canción y después volvemos con estos 3 temitas. Dale. Vamos a hacer un pequeño homenaje a Moraes Moreira, un gran cantautor aquí brasilero que falleció lamentablemente el martes de la semana pasada. Entonces vamos a escuchar una canción de él que se llama Tapioca de Olinda. Oh, linda situação, por uma cidadela, mais frevo canção, eu vou cantar pra ela. É linda no verão e no inverno é bela, em qualquer estação, eu vou cantar pra ela. Oh, linda situação, por uma cidadela, mais frevo canção, eu vou cantar pra ela. É linda no verão e no inverno é bela, em qualquer estação, eu vou cantar. Seja no São João, São Pedro no Natal, seja em qualquer nação, faço meu carnaval. Seja no São João, São Pedro no Natal, seja em qualquer nação, faço meu carnaval. Oh, linda menina louca, quando cê de mim se toca, me dá um beijo na boca, um beijo de tapioca. Yeah! Tapioca, menina louca. Tapioca, de mim se toca. Tapioca, beijo na boca. Tapioca, menina louca. Tapioca, de mim se toca. Tapioca, beijo na boca. Tapioca, seja no São João, São Pedro no Natal, seja em qualquer nação, faço meu carnaval. Seja no São João, São Pedro no Natal, seja em qualquer nação, faço meu carnaval. Oh, linda menina louca, quando cê de mim se toca, me dá um beijo na boca, um beijo de tapioca. Tapioca, menina louca. Tapioca, de mim se toca. Tapioca, beijo na boca. Tapioca, menina louca. Tapioca, de mim se toca. Tapioca, beijo na boca. Tapioca, no cupê. Tapioca, tapioca. Bueno, lo que escuchábamos era Moraes Moreira y el tema Tapioca de Olinda. Y bueno, y vamos a seguir viendo lo que nos estaba planteando un poco Daniela, ¿no? ¿De dónde saldría el dinero para pagar esta renta básica universal? De acuerdo a lo que dice Anthony Painter, que él pertenece a la Royal Society of Arts de Inglaterra, se ha demostrado que es posible establecer una renta de unas 10.000 libras anuales a los menores de 55 años, tributando las transacciones de las grandes plataformas tecnológicas. O sea que ellos quieren que Google y Facebook paguen la cuenta.
Por otro lado, hay gente que quiere cobrar impuestos a las grandes fortunas. O sea, de algún lado el dinero tiene que salir y acá creo que está un poco la cuestión, no sé. Sí, yo creo que lo que vos decías de Inglaterra, que es un poco la opinión que tiene OIT, dice, ¿de dónde se podría salir? ¿Por qué se acude a las grandes empresas tecnológicas? Porque son justamente las que están privando de más empleo a la gente. La gente precariza su trabajo por razón de estas grandes firmas tecnológicas que van reduciendo el empleo a menos personas reemplazados por robots. Entonces creo que sería una manera de que ellos mismos devolvieran, que lo plantea el de Tesla, el de Facebook y Bill Gates y Bezos, todos, el de Amazon, todos están en esa misma idea, que el uso de robots sea grabado con una tasa que sirvan para financiar eso. También una tasa en las transacciones financieras, como se planteó en la fracasada política de establecer una renta básica universal en Suiza. Lo que pasa es que hay una cosa interesante acá, Osvaldo. El capitalismo ha llegado a un punto, digamos, donde parece que hay una cuestión que no se puede resolver, que es la siguiente. Cada vez se produce más con robots, la mano de obra humana cada vez es menos utilizada, pero por otro lado se necesitan consumidores. O sea que si no hay gente que pueda consumir esos productos, ¿para qué se produce? Era un poco lo que ocurría antes de Henry Ford, ¿no? O sea, se producían automóviles en Estados Unidos, había muchas fábricas que hacían cosas artesanales para muy poca gente. Viene después Henry Ford, crea la línea de montaje, lo que se llama el Fordismo, pero paralelamente a eso, creó una política salarial que le permite a sus propios empleados comprar sus propios productos. Y esa es la parte que está faltando. Por un lado, los robots cada vez producen más, pero cada vez hay menos gente que tiene capacidad para comprar eso. No en vano, esas personas que decís vos, Osvaldo, que son las que le venden para el gran público, son las que quieren que haya una renta básica para que tengan un mercado a quien venderle sus productos y servicios, ¿no, Osvaldo? Me parece algo que es interesante, ¿no? Que ellos mismos dicen que ellos tendrían que pagar más impuestos. Que yo es la evolución que no encuentro acá en la Argentina. Acá cuando se empezó a hablar de un impuesto a la riqueza, por decirle, o mejor dicho, a los hombres ricos que tienen ingresos de más de 150 millones de dólares, o sea, todos se tiraban del techo para defender. Si no, ¿cómo van a hacer eso? Si le sacamos eso no van a invertir. Y sin embargo, esta otra gente, que está bien que son muchísimo más millonarios que cualquiera que lo haya acá, ¿no? Pero no tiene esa misma posición de decir, alguien tiene que aportar y que a mí me saquen un poquitito, va a servir para que yo pueda seguir teniendo mercado. Pero acá no se dan y en otros países sí se podría llegar a dar. No me deja de vuelta en la cabeza lo que dice Daniela sobre que si acá se quiere instaurar una línea de ese tipo, de una renta básica universal, las cosas que van a decir, ¿no? Los medios hegemónicos de prensa sobre esa situación. Creo que Daniela dio en el clavo cuando habló de los planeros, porque es lo mismo que ocurre aquí en Brasil con los vagabundos y con los vagos, digamos, ¿no? Esos 600 reales aproximadamente, más o menos, que corresponden a 8.000 pesos en Argentina, que el gobierno les da emergencialmente por un mes y que posiblemente sea por 2 meses a la gente que no tiene ningún tipo de renta para que pueda hacer la cuarentena, ya salen a decir que eso es para el que no quiere trabajar. El propio presidente Bolsonaro, que en cadena nacional dijo que él había instaurado esa medida para que la gente pueda estar tranquila, sale a decir que el que no quiere trabajar, el vagabundo que no quiere trabajar. Inclusive, el viernes una youtuber que la nombraron secretaria de uno de los principales institutos de aquí de Brasil, que es el IFAM, que era el Instituto de Patrimonio Histórico Nacional, porque era youtuber, sale a decir esto, que los que recibían los 600 reales era porque no querían trabajar, se querían quedar en su casa y no querían trabajar. Y después a la tarde sale el propio Bolsonaro a decir eso, que es lo mismo que se dice con los planeros. Porque, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos por un lado las industrias, digamos, ¿no? Que producen con sus empleados y por otro lado tenemos las principales empresas ahora que prácticamente tienen pocos empleados, bueno, no tienen ningún empleado. Es el trabajo precarizado absoluto, es acción del trabajo. Es, por ejemplo, los que te llevan la comida a tu casa, son las empresas de estos aplicativos de transporte, de gente, que supuestamente no tienen ningún empleado, porque cada uno es su propio patrón, compra hasta las propias mochilas para transportar los productos que llevan. Bueno, aquí en Brasil son 4 millones de personas que contratan a esa gente. O sea que no es un fenómeno pequeño, es un fenómeno muy pero muy grande. Solo los aplicativos de transporte de personas, de automóviles, tienen 400.000 afiliados, los diferentes. O sea, miren ustedes que posiblemente
esté compitiendo con otros grandes sectores de la producción. Y para esta gente lo que es necesario es que haya alto nivel de desempleo y mucha pobreza para poder tener este nuevo trabajo esclavizado. En el año 2015, por ejemplo, una persona que hacía 700 viajes por mes ganaba 5.000 reales. En el 2016, ya con la crisis, ganaba la mitad. Y hoy no gana ni la 10ª parte de eso. Y ahora, con la pandemia, que han hecho estos aplicativos de llevar comida, les han bajado todavía más. Porque saben que esta gente es eso o se mueren de hambre, digamos, ¿no? Los que necesitan mano de obra esclava son los que de alguna manera se oponen. También se da en Argentina que el desempleo, hay toda una cuestión especulativa. Quien cobra el seguro de desempleo, si consigue trabajo, deja de cobrarlo. Y eso genera también toda una contratación en negro, porque el propio empleado, para no perder el desempleo, ingresa a trabajar sin estar registrado y después sigue sin estar registrado, ¿no? Entonces, a veces lo que parece ser una solución termina siendo contraproducente. No es que esté en contra del desempleo, no lo quiero decir así, pero hay políticas que a veces no se miden las consecuencias, ¿no? La cuestión de la asignación universal por hijo en Argentina, que podríamos pensar que es una renta universal para los niños hasta los 18 años, pero se los asignan cuando los padres no están en relación de dependencia, también genera una situación parecida. Esta situación es lo que demuestra un poco la resistencia que puede haber a una renta universal en nuestra sociedad, en donde quien tiene un empleo se siente superior a quien no lo tiene, y ese estatus que te da tener un empleo hace mirar por arriba al resto. Hasta que no tengamos otra comprensión de la ciudadanía, me parece que eso no va a funcionar. La otra vez leí un informe de la Confederación Sindical Internacional y que hablaba justamente de la renta básica universal. Y unos argumentos en contra que tiene es que este subsidio puede terminar en empleos mal pagados y de baja calidad. ¿Por qué? Porque el tipo, teniendo una renta, tiene menos exigencia en cuanto a su trabajo, total, complementa con la renta su ingreso. Eso hace que esté mal registrado, con malas condiciones. Eso es real. Por eso, una cosa importante es que no esté atado a que perciba una remuneración aparte por trabajar en blanco. Pero es un riesgo que los propios, o sea, esta Confederación Sindical Internacional también lo ven, establecer una renta básica universal, y es un riesgo que también ve la OIT. O sea, es real lo que vos estás diciendo. Pero hay momentos que habría que hacer mejoras. Yo creo que el derecho fue muy importante durante el siglo XX, el derecho del trabajo, para mejorar condiciones de trabajo. Pero llega momentos que hay que tomar medidas para que esta situación sea mejor todavía y se vaya mejorando la situación para que asegure un estado de bienestar. Que los cambios a veces no se saben para dónde pueden ser ni de dónde se puede salir, pero estas mismas diferencias surgieron desde que se quiso reducir la jornada a 8 horas, o siempre decían, no, esto es riesgoso, esto siempre, pero en algún momento me parece que hay que hacerlo. Si este es el momento, no lo veo muy así, porque la cosa podría ser una cuestión de la crisis y que se pueda seguir para adelante en función de la crisis y después nadie diga más nada, pero no sé. Pero vos sabés, Osvaldo, que estás yendo a un punto muy interesante, porque son los mismos argumentos que se utilizaban cuando a principios de siglo en Argentina se quería decretar el domingo como día no laborable. ¿Sí? Entonces todo el mundo decía que la industria iba a quebrar porque iban a cobrar por un trabajo que no se había realizado, que eso generaba la vagancia, bueno, todo ese tipo de cosas. Y eso con la jornada de 8 horas, todo. Sí, no, bueno, con la jornada de 8 horas fue peor, ¿no? Hasta la primera década del siglo XX fueron en ese sentido, Ramiro, lo que vos estás diciendo. Pero de alguna manera también tenemos que pensar que nosotros tenemos una clase media
que solamente ve para abajo para criticar al más pobre. Entonces, tanto en Brasil como en Argentina, como decía Daniela, los planeros aquí, también los bolsistas que le decían, pensaban que las personas estaban todo el día haciendo el amor para tener hijos y que el Estado las mantenga. Se decía tanto en Argentina como en Brasil durante los gobiernos de Cristina y de Dilma Rousseff. Y poco se veía cómo los ricos cada vez eran más ricos, y tanto en Argentina como en Brasil la desigualdad social creció muchísimo. Y nunca entendió la clase media que ese pobre que ahora podía comprar en Brasil un poroto negro y un arroz para poder comer y no comer sopa de cactus como le daban antiguamente, se lo compraba a esa propia clase media. Entonces en el nordeste, por ejemplo, que era una región que yo conocí en el año 90, que era paupérrima como pocas veces he visto en otros lugares de Latinoamérica, ya en el 2014 ya había muchos comercios, pero muchísimo comercio, y todo comercio popular, ropa, comidas, electrodomésticos, que era generado básicamente por esta gente que recibía esos planes. Pero no hubo, digamos, discursivamente en el gobierno del Partido de los Trabajadores una política comunicativa que le hiciera entender eso a la clase media. Y ahora tenemos las consecuencias. Ha crecido el desempleo y la economía está menor ahora en el 2020 de lo que era en el 2013. Estábamos comentando aquí del trabajo precarizado de estos entregadores de comida, ¿no? Como hay muchos restaurantes que están cerrados, ellos hicieron un fondo común para poder ayudar a los restaurantes de 50.000 millones de reales. Y los entregadores dijeron, pero nosotros también estamos pasando mal, nosotros también estamos con menos trabajo. Bueno, pero ustedes también vamos a hacer uno. ¿De cuánto? De 1.000 millones, o sea, 50 veces menos. O sea, darle a los bancos, como se hizo en el 2, está bien. Darle subsidio a las empresas para que no quiebren, está bien. Darle un peso a un pobre, no, eso no, porque eso es generar vago. Eso fomenta la vagancia. Claro. Lo que pasa es que, como dijo Feynman el bueno, ¿no? Vamos a dar una teoría del ser de la clase media. La clase media no quiere ser lo que es clase media. La clase media quiere ser clase alta. Y la clase media tiene terror a ser pobre. Este es un esquema existencial durísimo. Porque la clase media no quiere ser lo que es, no quiere ser clase media. Quiere ser algo que no va a ser nunca, clase alta, y tiene mucho miedo de ser algo que no es, pero puede ser, clase baja. En esta coyuntura, ¿qué hace la clase media? Cuando la derecha arroja a la clase media a la pobreza, se une a los pobres, entonces surgen los gobiernos populistas y la clase media está contenta hasta que recupera su nivel adquisitivo. Cuando recupera su nivel adquisitivo, la clase media se harta de los gobiernos populistas y se une a las clases altas, que es algo que quiere denodadamente. Cuando se une a las clases altas la vuelven a hundir en la pobreza. Y ahí entonces vuelve a reclamar a los gobiernos populistas. De este círculo realmente viscoso y vicioso, Argentina y América Latina tienen que salir, lo cual exigiría una decisión por parte de la clase media de qué quiere ser. Yo diría que tiene que reconocer que su destino está más cerca de las clases pobres de lo que cree, porque las clases altas gobiernan exclusivamente para ellas, y si necesitan mandar a las clases medias a la pobreza, las van a mandar. Bueno, llegamos al final entonces. Recordamos que este programa se emite los días martes a las 18 horas por la radio Las Voces del Muro, www.lasvocesdelmuro.net. Que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter como Café Mercosur. Que nos pueden mandar WhatsApp. ¿A qué número, Daniela? Sí, se comunican al 0054 54 911 56 44 78 57. ¿Lo digo de nuevo? ¿Despacito? Claro. Sí. 0054 911 56 44 78 57. Y que nos pueden encontrar también en iVoox, en Spotify, y en iTunes y en TuneIn. Hasta la próxima. Un abrazo, gente. Hasta la Un próxima. abrazo.